Hola, Erwin, ¿cómo está? Buen día, apenas he entrado. Es que en mi otro teléfono no sabemos conectar. Ah, En ya. el otro me mandé, pero ya, no, ya estamos. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos bendigas en esta clase, que sea provechoso para Erwin, que él, em, que aumente su conocimiento, pero también su fe en ti como único Salvador, al ver el asunto de la creación de los ángeles y la caída en el pecado, lo que arruinó todo en esta creación, y para nosotros también somos afectados. Y no obstante, no es la palabra final, porque tú has prometido a Adán y Eva un Salvador, y a nosotros también ya eso es un beneficio. Y damos gracias por eso. Entonces, acompáñenos por los méritos de Jesús, Señor, con tu bendición. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Bien, ¿tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta ahora? No, no, está claro. Ok. Bueno, ya vamos a seguir entonces con el próximo video del curso doctrinal, que tiene que ver con los ángeles y el primer pecado. Listo. El tema de los ángeles siempre ha sido el objeto de mucha discusión y muchas veces de mucho malentendimiento. Veamos lo que la Biblia tiene que decir. Veamos estos versículos. Éxodo 20:11 dice: Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Este versículo nos dice que los ángeles, como seres creados, surgieron durante el período de los 6 días de la creación. El próximo versículo, Génesis 1:31, añade: Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. En otras palabras, Dios no creó al diablo ni a sus ayudantes. Ellos se volvieron malos después. Veamos rápidamente otros versículos que dan información adicional respecto a los ángeles. Hebreos 1:14 dice: ¿No son todos los ángeles espíritus destinados a llevar a cabo un servicio oficial? Hay, sin embargo, instancias en la Biblia cuando los ángeles, apareciéndose a hombres, tomaron la forma humana. Y el Salmo 104:4 indica que también pueden asumir otras formas. Pero todas las demás cosas que ve, como en las tarjetas de Navidad, donde muestran pequeños ángeles graciosos en forma de niños o niñas con pequeñas alas, etc., son resultados de la imaginación de los artistas. Los ángeles son espíritus. Lucas 9:26 dice: Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también se avergonzará de él el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. La última parte de este versículo nos dice que los ángeles son santos, es decir, sin pecado. Apocalipsis 5:11 nos dice que el número de ángeles es muy grande. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles, en número de millares y de 10.000 veces 10 millares. Estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Recordemos que, sin embargo, el número de ángeles en existencia ha quedado fijo desde la creación. Ángeles no tienen edad, no mueren, ni tampoco nacen ángeles nuevos. Tenemos aún más información del Salmo 103, 20-21. Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Los ángeles son muy poderosos, pero no son todopoderosos. Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerle. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que le sirven y hacen su voluntad. Aunque la palabra ángel literalmente significa mensajero, su propósito principal es el de ser siervos de Dios. Los últimos 2 versículos indican que estos ángeles buenos especialmente sirven para cuidar a los creyentes. Leemos en Hebreos 1:14. ¿No son todos los ángeles espíritus destinados a llevar a cabo un servicio oficial, siendo enviados a servir a los que heredarán la salvación? Y el Salmo 91:11. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Es de este y otros versículos semejantes que tenemos el concepto de nuestro ángel guardián. Desafortunadamente, el diablo y sus ángeles malos hacen evidente que no todos los ángeles permanecieron buenos. Segundo Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, metiéndolos en oscuros calabozos a ser guardados allí para el juicio. Algunos de los ángeles pecaron cuando su líder, el diablo, desafió la autoridad y la gloria que pertenece únicamente a Dios. ¿Por cuánto tiempo duró la batalla o cómo fue peleada en el cielo? Es algo que la Biblia no nos dice. El versículo, sin embargo, sí hace claro cuáles fueron los resultados de la batalla. El diablo y sus ángeles malos fueron arrojados eternamente al infierno. Ahora lo llamamos Satanás, que significa adversario o enemigo, o diablo, que significa mentiroso. Juan 8:44 explica por qué. Cuando miente, se expresa en su propia lengua, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Es importante que reconozcamos al diablo como nuestro enemigo mentiroso, porque ha tenido mucho éxito al hacer que la gente piense en él como en una figura graciosa de las caricaturas que no podría hacer daño a nadie. Quizás es por eso que hay tantos que no tienen miedo de hacer tratos con el diablo. Comienzan a pensar que no es un verdadero enemigo mortal. Dios, en su palabra, describe al diablo de una manera muy distinta. Primero Pedro 5:8-9 dice: Sean moderados y estén alerta. Su enemigo el diablo anda rondando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ofrézcanle resistencia, manteniéndose firmes en la fe. El diablo no es un caballero, tampoco es su amigo. Su única emoción hacia usted es puro odio. Es un mentiroso y el padre de todas las mentiras. Literalmente quiere llevarlo al infierno. Un punto más. El diablo fue arrojado al infierno donde sufre los dolores del infierno y odia estar allí. Pero no perderá todo su poder hasta el día del juicio. Hasta que ese último día venga, podría decir que el diablo ha perdido su puesto, pero no su poder. Y como veremos en un minuto, el diablo no perdió ningún tiempo en usar su poder para conducir al hombre al pecado. Para ver eso, le llevamos al huerto de Edén. Fue allí donde Adán y Eva vivieron en un estado de felicidad perfecta. El Señor suplió todas sus necesidades. Además, en Génesis 2:16-17, leemos: Dios, el Señor, le dio esta orden al hombre: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Es
importante que entendamos que Dios no les dio este mandato para privarles de algo. En vez de eso, quiso darles una oportunidad de demostrar gratitud y obediencia a su Creador. Con obedecer este mandato, tenían la oportunidad de expresar su amor para con Dios. En un minuto veremos cómo el diablo usa algo bello como esto para hacer crear sospecha y así hacerlo parecer feo. Usted puede leer por su propia cuenta en Génesis el capítulo 3. Al leer esto verá cómo el diablo trabaja. Trata de señalar a Dios como el villano, el que les negó esa fruta por razones egoístas. Los versículos 4 al 6 lo hacen claro. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Ahora pongamos atención al versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. Y así, como un germen entra en un laboratorio estéril, el pecado entró al mundo. Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, y de esta forma alcanza la muerte a todos los hombres, por el hecho de que todos han pecado. Pero, ¿cuándo exactamente entró el pecado en el mundo? ¿Fue cuando Eva comió la primera mordida? No, fue antes. El pecado ocurrió en el momento que comenzó a codiciar. Es decir, tan pronto sintió el deseo malo de tener lo que no debía tener. Pero, ¿qué es pecado? Finalmente, pecado es cualquier desobediencia a la ley de Dios, sea en pensamiento, palabra u obra. 1 Juan 3:4 dice, todo el que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es infracción de la ley. En efecto, cuando Dios nos pide hacer algo y pensamos o decimos, no, no lo haré, eso es pecado. También piense en esto un momento. Cuando el diablo vino y sugirió a Eva que Dios le estaba negando la fruta por razones egoístas, ¿cómo reaccionó ella? ¿Defendió ella o Adán a Dios, el cual había sido tan bondadoso con ellos? ¿Rehusaron creer algo tan malo en cuanto a Dios? Desafortunadamente, el número 3 es el correcto. Decidieron creer la mentira abominable del diablo. Por favor, recordemos que Adán y Eva fueron engañados. El diablo es un mentiroso y el padre de todas las mentiras. Es incapaz de decir la completa verdad. Veamos ahora el ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el video. Voy a parar de compartir eso y ya vamos a ir. Manzanita te daré. Dice del 5 al 6. Recién venía mi respuesta y de memoriza Juan. Esto, el repaso. Pero Ya. ¿alguna pregunta que tiene con respecto al video? No, está claro, de Los Ángeles. También los había hecho Dios a todos, entonces un poco que creo que yo no pensaba así, pero ahora ya está claro. Sí, pero los había creado
santos y perfectos y no pecaminosos. Ellos volvieron pecaminosos ellos mismos. Sí, Muy bien. Bueno, obedecido. ok. Ya vamos a ver este ejercicio. La palabra ángel significa A, mensajero, B, sirviente o C, espíritu. ¿Cuál de los tres? Mensajero. Mensajero significa también, o sea, ellos sirven a Dios, son sirvientes, pero la palabra significa mensajero. Bien, 2. Coloque una V en el espacio si la declaración es verdadera o una F si es falsa. A. Los ángeles tienen alas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces pon una F ahí al lado de la A. B. Los ángeles son invisibles. No, falso. En su esencia Son espíritus. son espíritus, entonces podemos ver los espíritus en sí. No. No, o sea, ellos tienen la capacidad de aparecer en una forma u otra, pero en su esencia, por su naturaleza, son invisibles, siendo espíritus. Muy bien. C. Los ángeles, hay ángeles masculinos y femeninos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sí, pueden aparecer como hombres, o sea, en forma masculina, pero, o me imagino en forma femenina, pero en su esencia otra vez son espíritus y espíritus no tienen cuerpo. Bien. D. Hay ángeles en la forma de niños y niñas pequeños. No, falso. Falso también porque no tienen en su esencia, no tienen forma. El número de ángeles no ha cambiado, es decir, que no mueren ni tampoco nacen más ángeles. Verdadero. Verdadero. F. El papel principal de los ángeles es ayudar al hombre en la obra de predicar el evangelio. Falso. Falso, sí. Eso es obra completamente del hombre. Ellos nos sirven de otras maneras, con la protección, etcétera. Eso sí, nos cuidan del mal y de peligros, eso sí hacen, pero no ayudan predicando el evangelio. G. Dios creó a todos los ángeles, aun aquellos que se rebelaron. Verdadero. Verdadero, sí, no los creó mal, pero sí los creó. Y después ellos pecaron. Bien. H. Los ángeles no son eternos, sino inmortales. Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra eterno e inmortal? ¿Qué significa eterno? Eterno que, bueno, está para la eternidad, que para toda la vida. Entonces Siempre. es igual a inmortal, porque inmortal también es para siempre. No, el eterno tiene otro elemento, otro ingrediente que inmortal no tiene. Los ángeles son inmortales, nosotros también somos inmortales, ¿no? Vamos a morir eternamente, pero no somos eternos. ¿Por qué? ¿Qué otro ingrediente tiene la palabra eterno que inmortal no tiene? Eterno tiene dos sin qué y sin qué. Como Dios. ¿Dios tiene un principio? ¿Y Dios no tiene fin? ¿Dios tiene principio? ¿Comenzó a existir Dios en algún momento? No, No, siempre entonces existe. Dios es el único que es eterno. Eterno significa sin principio y sin fin. Inmortal solamente significa sin fin. Eterno significa sin principio y sin fin. Solo Dios es eterno. Pero nosotros, igual como los ángeles, somos inmortales. Por eso decimos los ángeles no son eternos, sino inmortales. Es verdadero el H. ¿Sí? ¿Entendió? Y ahora sí, claro. Muy bien. Y
La responsabilidad principal de los ángeles es ser siervos de Dios. Sí, verdadero. Son mensajeros y siervos, ¿no? Sí, exacto. J. El Señor creó a los ángeles antes de los 6 días de la creación. No, igual. Igual que Falso. falso. ¿Por qué? ¿Cuándo fueron creados? Cuando ha creado al hombre. No, probablemente No. antes de la creación del hombre. No sabemos, pero sí fue dentro de los 6 días de la creación, porque Éxodo 25 creo que es, indica que todo, en los 6 días, todo fue creado en los cielos y en la tierra. Entonces, eso indica que también los ángeles fueron creados durante los 6 días de la creación. Lo más probable es que fueron creados en los primeros días, quizás hasta el primer día, aunque no son mencionados, porque Job sí indica que los hijos de Dios y solo los únicos hijos de Dios antes de terminar la creación eran los ángeles, se regocijaron y aplaudieron con cada creación que Dios hizo. Eso parece indicar que sí, fueron uno de los primeros para ser creados, pero tuvo que ser dentro de los 6 días de la creación. Bien, no antes. Hay algunos que piensan que existía cosas antes de los 6 días, pero no, la Biblia no permite eso. Bien, 3. Después de los 6 días de la creación, el diablo y aquellos ángeles que lo siguieron se rebelaron contra el Señor. ¿Cuál fue el resultado? Los han mandado al infierno con toda Muy su bien, ira. fueron echados del cielo y enviados al infierno. 4. ¿Qué significa el nombre Satanás? ¿De acuerdo? No me acuerdo. Adversario o enemigo. Y otro significado posible es acusador. Y ahí en San Pablo en Romanos dice, ¿quién nos acusará? Y nadie va a poder, pero Satanás va a intentar. Él es el acusador, pero también significa adversario o enemigo. Cualquier de esos términos aplica a Satanás. ¿Qué significa el nombre diablo? Lo que hizo con Eva en el huerto. ¿Le dijo la verdad? Le mintió, mentiroso. Sí, significa mentiroso. Muy bien. Entonces, pasando al número 5. Adán y Eva disfrutaron de una vida perfecta en el huerto de Edén. Dios les dio solamente un requisito, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el propósito de esa prohibición? A, para que ellos y todos los hombres aprendiéramos que no podemos siempre tener lo que queremos. ¿Sí o no? Por eso dio esa prohibición, para que aprendieran que no podemos siempre tener lo que queremos. Yo pienso que sí. No, no fue algo mucho más positivo. Sí. Entonces, eso no sería. Cuando vemos cuál es, ya se va a hacer más claro. Porque Dios quiso darles una oportunidad de expresarles su amor al obedecer su voluntad. ¿Sí o no? Claro, eso es verdad. Esa es la verdad, sí. Quiso darles oportunidad, era algo muy positivo. Lutero lo describió como su altar de adoración. O sea, al no comer estaban adorando a Dios por gratitud, mostrando su gratitud. Y era algo positivo. Yo sé porque Dios simplemente quiso negarles el placer de comer de ese fruto deseable. ¿Sí o no? Sí, eso fue el propósito. Dios quiso negarles placeres.
No, 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 tampoco. no, eso no fue el propósito. La B es la única correcta. Muy bien. 6. Recordemos que Jesús había vencido al diablo, pero el diablo todavía tiene mucho poder. Debido al odio contra Dios y los hombres, no tardó en tentar a Adán y a Eva a pecar, para pecar. Desafortunadamente, el diablo logró que Eva cometiera el primer pecado. ¿Con cuál acción empezó el primer pecado? A. Cuando Eva se comió el fruto. B. Cuando escuchó al diablo. C. Cuando codició el fruto. Cuando codició el fruto, Sí, es lo más claro. Uno podría decir cuando comenzó a dudar, aunque no sabemos exactamente el momento cuando comenzó a dudar la palabra de Dios. Y escuchar al diablo no era pecaminoso, pero creerle, sí. Yo creo que realmente el primer pecado comenzó cuando comenzó a dudar de la palabra de Dios, que no debían comer de ese fruto o morirían. Bueno, 7, porque dudar es pecado también. 7, el pecado de Eva fue la codicia. ¿Qué significa codiciar? A, el deseo de tener éxito en la vida. B, el mal deseo de poseer algo que no le pertenece. O C, tomar lo que no le pertenece. ¿Qué significa codiciar de esos tres? querer tener algo que ve, querer tener algo que no le corresponde, algo así. Que no le corresponde, que no le pertenece, sí. Se puede desear tener éxito mientras sea posible sin pecar, ¿sí? Se puede desear poder comprar algo legítimamente, si va a servir a la familia o algo así, eso no es pecado, pero desear lo que no es suyo o que no puede conseguir legítimamente, eso es codicia y es pecado. Bueno, definición 8, definición de pecado. Mentir, no. Mentir. Eso es un pecado, pero una definición de pecado en sentido general. No cumplir con la palabra del Señor. Sí, un poco más exacto. Hay varias referencias que dieron de Marcos 7, Romanos 1. Es cualquier desobediencia contra la voluntad de Dios en pensamientos, palabras o acciones. También podemos incluir omisiones de lo que debemos hacer, pero no hemos hecho. Son pecado también. Cualquier desobediencia a... Contra la voluntad de Dios. Sea de pensamientos, palabras, acciones o omisiones. Es decir, no hacer lo que manda hacer. Eso también es pecado. Y es contra la voluntad de Dios. Su voluntad es que hagamos lo que Él manda y pide. Si omitimos hacerlo, también es pecado. Pero es importante entender que pecado también se encuentra en el deseo, adentro, en la mente y en el corazón. No son solo las acciones, no son solo lo externo. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Ok. Eso es también un error de muchas iglesias evangélicas. Califican como pecado nada más las acciones y así piensan que pueden llegar a ser perfectos y sin pecado, si logran no cometer pecados. Pero el pecado comienza en el corazón y eso no pueden evitar nadie. Ok. 9. ¿Por qué se llama la naturaleza pecaminosa el viejo Adán? Esa naturaleza todos tenemos. ¿Por qué se llama el viejo Adán? Bueno, se dice que el viejo Adán lo tenemos todos porque hemos nacido con el pecado de Adán. Ya, sí, hemos heredado su pecado, por eso se llama viejo Adán.
es nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos desde la concepción. Por eso se llama viejo Adán, porque lo heredamos de él. Él lo pasó a sus hijos a sus hijos, y hasta llegar a nosotros. Bien, hasta ahí. No, falta una parte. ¿Quiere usted leer el algo que pensar que está aquí? Sí, con todo gusto. El diablo no es ningún caballero, es un mentiroso y el padre de todas las mentiras. El diablo es más que una figura simbólica de todo lo malo en el mundo. Es un ser real que es completamente incapaz de tener misericordia o de obrar a nuestro favor. ¿Por qué decimos cosas tan evidentes? Es precisamente porque el diablo ha logrado que muchos opinen lo contrario. Es tan experto en proyectar una imagen positiva que muchos, olvidando por completo que la Biblia le describe como un león rugiente, piensan que es solo una caricatura graciosa, que realmente no hace daño a nadie. Usualmente tales personas descubren que no es así cuando ya es demasiado tarde. El diablo es tan sutil que hasta ha convencido a otros de que él es su amigo, mientras que Dios, con todos sus mandamientos, es el abusivo, cuyo único placer es estar seguro de que los cristianos no se diviertan. Y lo que es peor, el diablo, después de arruinar la vida de una persona con sus engaños, hace que la persona eche la culpa a Dios, diciendo: si Dios realmente te ama, ¿por qué te permite sufrir así? Desafortunadamente, su táctica funciona. Hay tantos echando la culpa a Dios por sus propios errores que nunca descubren que el responsable de toda su miseria no es Dios, sino el diablo. Tenga la seguridad de que vendrá el día cuando el diablo se acercará a usted. Le ofrecerá placer a corto plazo. No lo tome, porque después vendrá el dolor a largo plazo. Le ofrecerá soluciones a corto plazo, las cuales tienen su base en el pecado. Evítelas, porque solamente conducen a problemas de largo plazo. Aunque el diablo tenga mucho lo que usted quiera, no tiene nada que usted necesita. Cristo es la respuesta, no solamente para la vida eterna en el cielo, sino también para su bienestar aquí en la tierra. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? No, creo que ha sido muy reconfortante, No tengo preguntas. Muy bien. Lo de la caída en pecado vamos a seguir estudiando en la próxima lección, pero por ahora vamos a ir a la guía de metas, la última que había hecho. ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Ya está viéndolo? Sí. Ok. Entonces, como siempre, vamos a comenzar en el lado derecho viendo cuáles son las metas y después los planes para lograr las metas, Dios permitiendo. Entonces, hay 3 metas. 1, conocer la doctrina bíblica más plenamente. 2, definir su situación con su iglesia actual. Y 3, alcanzar a 4 personas con el verdadero evangelio, la esposa, el hijo y el nieto, su sobrino Johan.
Bien, entonces los planes para lograr la primera meta de conocer la doctrina bíblica más plenamente son seguir estudiando más cursos de Academia Cristo. ¿Eso sigue haciendo? Sí, bueno, están en suspenso, pero estamos con Julio con el estudio de la Biblia en 3 años que nos dan. Ah, ya, sí, es Ha habido, verdad que los de Academia Cristo están en suspenso por un tiempo. Ok, pero sigue en proceso, ¿verdad? Podemos dejarlo así, sigue en proceso. sigue en Su proceso. intención es seguir estudiando más cursos. Qué bien, muy bien. Próxima parte del plan, seguir haciendo la guía de metas con el profesor Felipe, claro, y está aquí haciéndolo, Sí, sigue en proceso. Creo que no hay que sigue en proceso. cambiar ese. Tercero, leer, estudiar la Biblia personalmente cada día, hacer notas sobre lo que no entiende. El último mes dijo que lo está haciendo y sigue en proceso. ¿Eso sigue haciendo? Lo seguimos haciendo bajo, digamos, la línea de Julio, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces podemos dejarlo Hay así como está, un problema. que lo está haciendo y sigue en proceso. Muy bien. Sí, ok. Y última parte del plan, seguir leyendo, estudiando los devocionales que envía Julio. Ya, por lo que ha dicho, eso sigue en proceso también. Sigue haciéndolo, ¿verdad? Sí, seguimos. Ok, muy bien. Entonces, Entonces, nada, ningún cambio hay ahí, creo. Eh, a menos que tiene otra parte de un otro plan que quiere agregar para conocer la Biblia, la doctrina bíblica más plenamente. no, pero más bien ha habido, creo, una interferencia, pienso yo. ¿Cómo? Más bien ha habido, creo, una interferencia. Ah, en cuanto a los cursos de Academia Cristo o alguna otra No, interferencia. No, otra no. interferencia. Sí, me parece delicado si usted puede hablar con Julio o algo. Resulta que se han, no sé, los han agregado al grupo, ese grupo de los devocionales de Julio, de Academia Cristo, a otras personas que dicen algunos ser teólogos, otros pastores, etcétera, pero que vinieron con cuadritos y con, bueno, en algún caso tal vez está bien, pero en otro caso hacer, pienso yo, prevalecer sus pensamientos. Entonces Julio les ha dicho, la finalidad del grupo es otra, ¿no? Ajá. Entonces, por absténganse, pero han seguido, siguen, o sea, te Ah, ponen lecturas que realmente yo no sé si serán pues buenas o serán malas. Esta mañana o ayer creo en la noche lo he eliminado a uno de esos señores. ya, esa es su respuesta. Julio significa que Julio está al tanto y si persisten, va a eliminarlos del grupo. Sí, yo creo que sí. Eso es lo único que se ha presentado, Ah, nada, ya, porque ok. ponen lecturas, ponen y yo no sé si me está interfiriendo, pero Julio creo que se da cuenta que es así y les ha dicho, ¿no? Y no han hecho caso muchos. Ah, ya. Bueno, Bueno, pues si yo creo, persiste, vamos a dejar por ahora eso, porque cuando estaba allí en La Paz, Julio también me habló de eso y dijo que sí les da oportunidades. Y si persisten continuamente, entonces les quita del grupo. Entonces, vamos a ver si eso persiste y si Julio sigue removiendo los que están causando los problemas, ¿sí? Pero si sí. sigue persistiendo la próxima, ahí sí hablaría con él. Pero por ahora quiero creerle, por lo que me dijo cuando estaba ahí en La Paz, que esa es su intención, de dar oportunidad, de advertir, dar oportunidad, pero si persiste, ya quitarle del grupo. ¿Sí? Ok, Pero sí, gracias por está bien. indicármelo, ¿sí? Bueno estar al tanto de esas cosas. Gracias. Bien, entonces la segunda meta es definir su situación con su iglesia actual y los planes para lograr eso son, uno, comunicar lo que ha aprendido en los cursos de Academia de Cristo, específicamente identificación espiritual, con la congregación actual, comenzando con su sobrino Joan. Y habíamos colocado cierta fecha. Dice, pues ha dicho que ha comunicado los cursos con el padre de Joan, pero todavía no ha respondido.
Entonces ha indicado para el 10 de mayo comunicaría esos cursos con Joan mismo. ¿Eso ha podido hacer? Bueno, he mandado a un grupo. No he podido reunirme, yo a veces viajo también. A veces no estoy acá. Ya. Entonces, tengo alguna actividad en Santa Cruz por el momento. Entonces, Pero pero he todavía mandado al grupo. no con Joan No, todavía. no. Pero he mandado a un grupo que tenemos. Pero tampoco habéis respuesta. O sea, nadie le ha dado Entiendo. importancia. No sé cómo lo tomarían. Pero todavía su meta va a seguir incluyendo eso como meta o parte de su plan de comunicar a Joan mismo. Sí. Voy Ok, a insistir. Tengo que insistir. vamos a decir, sigue en proceso entonces, ¿está bien? Sí, Sigue siendo su intención hacer esa comunicación con él, me parece. sí. Ok, listo. Seguir invitándoles a que tomen cursos de Academia Cristo con Joel. Dijo el mes pasado, hasta ahora no lo ha hecho, pero sigue siendo parte de su plan. ¿Lo ha podido hacer? Invitar al grupo a que tomen cursos. Exacto, lo hice, Ah, pero ya. en el sentido de que les va a llegar la invitación, di sus nombres, teléfonos, todo, pero seguramente lo harán o no cuando ya se reinicie los Ok. cursos. Bueno, voy a poner, están esperando que inicien los cursos. Sí, yo creo que sí. No, es que a todos nos sirve eso, Ok. más si uno tiene una formación que adolece de muchas cosas, especialmente del estudio de la palabra, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ahí se producen los cambios, ahí se produce realmente lo que uno piensa y lo que es. Entonces, ya después de eso no hay dónde perderse. Después de eso no hay dónde perderse. Al que se pierde es Ujú. como el ángel malo nomás. Muy bien. Yo creo que voy a necesitar unir algunos de estos porque no hay espacio. Ya. Ok. Otra parte del plan, seguir invitando. Ya, eso ya hemos hecho. Lo ha hecho, están esperando a que inicien los cursos. Bueno, tercera meta, que era alcanzar a 4 personas con el verdadero evangelio, la esposa, el hijo, el nieto y el sobrino Joan. Entonces, los planes para eso es al presentarlo a la iglesia, la esposa, el hijo y el nieto van a recibirlo también, sigue siendo el plan. Ya ha podido con la congregación presentar el verdadero evangelio en forma básica. No, una sola vez. Una Pero yo vez, lo ha prefiero, hecho una vez, ok. uh, Vamos a decir, sigue en proceso. todo sigue en proceso. Ya, ok. También, bueno, dice, también lo recibirán continuamente en casa. Dice que lo ha hecho con su esposa, ya será su plan tener devocionales con toda la familia. ¿Esa parte ha hecho? ¿Ha podido hacer, tener devocionales? Permane- Permanentemente con la esposa Ajá. y bueno, ocasionalmente con mi hija. Ok. Un momento, el teléfono está sonando, ya vuelvo. Ok. Ya.
Oh, okay. Well, there may be another time that she would want you to use it, or we would want you to use it too, though. So, yeah, keep it. All right. Well, in the middle of an online class, I just dropped it for a second. I will tell your mom that, and if you want to talk to her more, go back a little bit another time. Okay, love you much, Jared. Thanks for letting us know. Bueno, perdón, era la hija llamando de los Estados Unidos. Hay que tener una alegría. Sí, y algo que pensaba que había perdido se encontró. Entonces, bien, la última parte del plan es intentar enseñarles el curso de sanidad e identificación espiritual. ¿Ha podido comenzar eso con su familia? No, mire, he pensado lo siguiente, yo no sé cómo se podrá incluir en el plan. He pensado que sería mejor que vaya por los cursos. Bueno, sí. Que nadie ha recibido un curso. Ah, ya, fabuloso sería. Nadie ha recibido un curso. Entonces, como yo tampoco he recibido el curso, pero cuando he recibido, cuando he empezado a conocer, entonces el panorama ha cambiado, ¿no? Entonces va a ser igual, va a ser igual, porque uno empíricamente es una cosa, otra cosa con personas que saben mediante un curso, etcétera, mediante una academia. Entonces, otra cosa ya la capacitación de una persona. Bueno, ya tiene eso en su primer plan. Al presentarlo a la iglesia, la esposa, el hijo y el nieto van a recibirlo también. Pero había hecho como parte de su plan también hacerlo en privado con su familia. Entonces, ¿quiere quitar esa parte del plan? ¿Solo dejar el primero? Solamente, o sea, mi familia, aquí está, bueno, todos son mi familia, ¿no? Pero ellos viven en otro lado, otras actividades, pero esto lo pienso hacer con mi esposa y con mi hija. Sí, eso está bajo eso, o sea, de hacerlo con su esposa e hija. Van a enseñar, su plan ha sido enseñarles a ellas, el curso de identificación espiritual personalmente. Sí, eso lo voy a hacer. Ok, sigue siendo su plan hacerlo, entonces vamos a dejarlo así como está, que sigue su plan a hacerlo. ¿Está bien? ¿Tiene algo más para agregar o nuevas metas o más diferentes planes para alcanzar las metas? Tengo tanto, digo, que no he hecho, que para qué me voy a cargar de más cosas. Ok, mejor concentrarse en lo que ya está. Ok, está bien. Y voy a enviarle esto otra vez para que pueda tenerlo frente a usted. También le voy a dar el enlace. Tengo una vuelta para hacer primero, pero cuando vuelva de eso, del trámite, entonces colocaré en internet la grabación de esta clase para que usted tenga eso también. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Como la anterior, ¿no ve? ¿Cómo? Como del anterior. Sí, exactamente, igual, de la misma manera. Ok. Ya. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por esta clase, esta sesión con Erwin, y pido, Señor, que sea provechoso, que siga en el tiempo hasta la próxima clase o la próxima sesión, pensando y recordando lo que hemos estudiado hoy, que pueda repasar en internet
la grabación y que todo eso sirva para su beneficio espiritual, para su capacitación, para también poder hacer discípulos de otras personas, comunicándoles la buena noticia, para que otros también puedan hacer la cadena de discípulos, que cada persona que recibe también pueda dar a otros lo que ha recibido. Entonces pido que eso sea un resultado final de todo esto, Señor. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya también necesitamos fijar la fecha para la próxima. Hoy es el 31 de mayo. Entonces, en junio sería más o menos el 28. Sí. No, ahí tengo otra persona para el 28. Sería quizás el 5 de julio podría ser. ¿Le parece? Sí. 5 de julio. Vamos a ponerlo tentativamente. Y estaré recordando el día antes, si va a ser posible. Sí. Muy bien. Entonces, mientras tanto, en este Ahora, tiempo, que Dios le guarde en la fe, que le bendiga en todas sus actividades. Y el mes, o sea, el 5 de julio, espero poder reunirme con usted otra vez. la hora, profesor. La misma, ¿verdad? 11 horas suya, 10 horas 11 horas. mía. ¿Está bien? Está muy bien. Ok. Bueno, ya lo tengo en el calendario tentativamente. Ok, que Dios le bendiga y guarde. Igualmente, puesto por su familia. Ok, Bendiciones, muchas profesor. gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.